La historia de la comunicación se remonta a los orígenes de la humanidad debido a la necesidad de comunicarse con sus semejantes y expresar los sentimientos e ideas. Las primeras muestras de comunicación fueron primordialmente los gestos y sonidos culturales, y posteriormente al desarrollar algunas habilidades, la comunicación se comenzó a transmitir a través de imágenes. En la actualidad, los medios de comunicación son indispensables para las sociedades industrializadas. Su origen se remonta a la comunicación oral, que fue la única durante milenios hasta la aparición de la escritura. Uno de los antecedentes más antiguos de periodismo son las actas públicas que se utilizaron en Roma para comunicar acontecimientos de la ciudad y que eran colocados en tablones de madera. El alemán Johann Gutenberg revolucionó los medios de comunicación al inventar en 1440 la imprenta de tipo móvil, comenzando la producción de libros en serie y la consecuente democratización del conocimiento, ya que antes de esto los libros eran escritos a manos por monjes, lo cual hacía que solo pudieran acceder a ellos los religiosos y los ricos. En junio de 1605 fue publicado el primer periódico por un joven alemán llamado Johann Carolus, quien escribía un boletín de noticias a mano con la información que le proporcionaba una red de corresponsales a su servicio, y para ampliar su negocio compró una imprenta, publicando así el primer periódico llamado Colección de todas las noticias distinguidas, Weekly News of London. Y en América el primer periódico que permaneció con tiraje continuo se fundió en Estados Unidos en 1704, nombrado el Boston Newsletter. El nacimiento del cine fue en Francia a finales del siglo XIX. Los hermanos Lumière produjeron el primer film llamado La llegada del tren, siendo así el nacimiento de los medios audiovisuales, significando una comunicación de masas de una forma completamente nueva y realista. A partir de una serie de inventos efectuados en el campo de la electricidad a finales del siglo XIX, el físico italiano Guillermo Marconi obtuvo la primera patente de la radio en 1896 y en 1901 realizó la primera transmisión de voces humanas, siendo así el nacimiento de la radio. La historia de la televisión se extiende aproximadamente desde finales del siglo XIX, con la invención del disco de Nipkow por Paul Nipkow. Las primeras emisiones públicas de televisión fueron realizadas en Inglaterra por la BBC, pero no fue hasta 1936 que comenzaron las emisiones con programación. La televisión ha alcanzado una gran expansión en todo el ámbito latinoamericano. En la actualidad existen más de 300 canales de televisión y una audiencia según números de aparatos por hogares, más de 60 millones y de más de 200 millones de personas. La importancia que generó la aparición de los medios de comunicación fue el progreso en la difusión cultural y de la información de la sociedad en general. La comunicación masiva es el proceso de transmisión de información a múltiples receptores, gracias a la presencia de los medios de comunicación. Es la difusión de un mensaje a un conjunto de receptores y es el resultado de un producto periodístico expuesto a la audiencia. Una de las principales características de la comunicación masiva es la audiencia, algunas veces de millones de personas. La audiencia también es heterogénea, es decir, está formada por distintos grupos, probablemente difieran en edad, inteligencia, tendencias políticas, antecedentes éticos y demás. La audiencia se encuentra esparcida en áreas geográficas muy grandes. La fuente y el receptor no están cercanos físicamente. Los miembros de la audiencia son anónimos entre sí. La comunicación masiva es un producto de la industria culturales, las cuales son organizaciones especializadas en la elaboración de mensajes de manera rápida, estandarizadas y homogéneas para su difusión, distribución y venta con el fin de obtener ganancias a corto plazo. La transmisión o intercambio de mensajes es la parte de la comunicación masiva en las cuales los productores difunden sus mensajes a través de canales tecnológicos. El consumo se entiende como el proceso a través del cual los receptores se apropian y usan los mensajes de acuerdo a sus contextos cotidianos y de condiciones socioculturales. La cultura, familia, escuela, religión, edad, sexo, clase social, nivel académico, ocupación y situación median la forma en que se interpreta un mensaje.